mueva mucho la cámara. Yo me pongo a hablar y saco de aquí. Bueno, estamos a 24 de octubre y aquí, como podéis ver, vamos a hacer una tertulia bíblica. Vamos a hablar sobre un tema muy interesante y muy importante para los cristianos. Es el tema del rapto, del llamado rapto de la iglesia o arrebatamiento. Vamos a tener una pequeña tertulia. Podemos hablar también de diferentes temas, no hace falta que hablemos solamente de este. Bueno, mientras tanto estamos tomando aquí un tentempié con un poquito de aceite. Voy a hacer un poquito de publicidad. Señores, aceite virgen de oliva puro, de primera presión en frío. Tómenlo porque esto es una medicina. Si están enfermos se van a curar. Como dice Santiago, que dice Santiago, ¿no? Está uno enfermo entre vosotros, llama a los ancianos de la iglesia, oren por el enfermo, únjanle con este aceite y la oración de fe sanará al enfermo. Amén. Le unge y se toma un poquito con pan. Un poquito de pan, como estamos aquí tomando nosotros. Bueno, pues vamos a hablar un poco del rapto, señores. Siéntate si quieres, Flori. Te puedes sentar y nos vas cogiendo. Así no te canses. Bueno, pues podemos hablar un poquito del... Mira, yo esta mañana estaba viendo un documental en el canal Historia. Se titula El rapto y la tribulación. Y lo que estaban enseñando, estaban predicando por lo que enseñan la mayoría de los evangélicos, que la iglesia va a ser arrebatada ante una tribulación de 7 años. Estaban poniendo aquí en televisión, como si fuera un documental. Y dice, esto es lo que enseña la Biblia. Esto es lo que enseña la Biblia, que la iglesia va a ser raptada antes de una tribulación de 7 años. Y es lo que vamos a hablar y lo que vamos a investigar un poquito. Si realmente eso lo enseña la Biblia o no lo enseña la Biblia. ¿Enseña la Biblia que el rapto de los cristianos va a ocurrir antes de una tribulación de 7 años? Como dicen estos evangelistas como Tim LaHaye, Gigi Ávila, etcétera, etcétera. O sea, la mayoría de las iglesias evangélicas enseñan que el rapto de la iglesia va a ocurrir antes de un periodo de 7 años de tribulación. Bien, pues eso es lo que vamos a analizar. Vamos a leer unos cuantos pasajes bíblicos. Voy a coger una Biblia que tengo por aquí. Eso es una Biblia, ¿no? Sí. Bueno, pero... Ya lo sé. Pero vamos a quitar eso. Pues toma, graba tú entonces. Grabamos nosotros, no estamos jugando. Si no pongo nada, que yo... Bueno, esta es mi Biblia de bolsillo, hermanos, como podéis ver. Traigo de bolsillo. De bolsillo. Vamos a ver lo que dicen estos De evangelistas. bolsote, tío. Bonita, ¿eh? Esta es una famosa Biblia familiar. La compré en una iglesia adventista del séptimo día. La calle Alenza, hace 15 años. Mira, cerca del Mi Clinic. Ahí está, sí, cerca de la clínica de Francisco. Bueno, pues vamos a ver cómo mienten estos evangelistas famosos, como Tim LaHaye, Gigi Ávila, etcétera, etcétera, al enseñar que el arrebatamiento va a ser antes de una tribulación de 7 años. Y para ello, pues, si os parece, vamos a ir al famoso pasaje del rapto de la iglesia. ¿Cuál es el famoso pasaje del arrebatamiento, hermanos? A ver si lo sabéis. Segunda de Tesalonicenses. Primera. Muy bien. Pues vamos a ver si esto realmente enseña un rapto de la iglesia pretribulacional. Fijaos bien. Es el capítulo 4 de Primera de Tesalonicenses y vamos a ver a partir del verso 13. Bueno, la versión que tengo aquí es la Reina Valera, pero es la antigua, es la de 1909. Igual las palabras pues son un poco antiguas, algunas. Y... Qué bueno, no se parece más al castellano que se habla en América. Así es. El castellano antiguo. Castellano antiguo, efectivamente. Es el que se parece más a... Bueno, vamos a comenzar a leer estos pasajes. En 1 Tesalonicenses 4, verso 13, dijo el apóstol Pablo lo siguiente: tampoco, hermanos, queremos que ignoréis acerca de los que duermen. Cuando habla aquí de los que duermen, como sabéis, se está refiriendo a la muerte, a los cristianos que han muerto, que están durmiendo en el polvo de la tierra. Fijaos que la Biblia nunca dice que los cristianos muertos estén vivos y despiertos en un más allá. Dice que duermen en el polvo de la tierra. Esto quiere decir. Que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con él a los que durmieron en Jesús.
Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. Que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no seremos delanteros a los que durmieron. Porque el mismo Señor, con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y ahora viene el famoso pasaje del rapto, del arrebatamiento, en el cual pretenden basar estos falsos evangelistas, estos falsos pastores, la doctrina del pretribulacionismo. Verso 17, es el verso clave. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, juntamente con ellos seremos arrebatados en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Bueno, y yo preguntaría a estos evangelistas de pacotilla, ¿dónde enseña aquí en estas palabras de Pablo un rapto de la iglesia antes de una tribulación de 7 años? En ninguna parte. Aquí se está hablando que el arrebatamiento, como podéis ver en el versículo 15, va a ocurrir cuando el Señor venga, los que quedemos hasta la venida del Señor. No está hablando de una venida secreta de Cristo antes de una tribulación de 7 años, sino que está hablando de la venida del Señor. Y ahora la pregunta que hacemos es ¿cuándo va a venir el Señor? ¿Cuándo Cristo va a venir? Pues la respuesta la tiene el propio Jesús. ¿Cuándo va a venir el Señor, Flor? Cuando se acabe el mundo. Muy bien. Y vendrá inmediatamente Sobre un rayo. después de la tribulación de aquellos días. Vamos a ver. Vamos a Mateo capítulo 24, verso 29. Dice, verso 29. Inmediatamente, bueno, voy a leerlo la versión la Reina Valera del 1909. Y luego, después de la aflicción de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su lumbre o su resplandor, como dicen otras versiones, y las estrellas caerán del cielo y las virtudes o las potencias, como dicen otras versiones, de los cielos serán conmovidas, y entonces se mostrará la señal del hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre venir en las nubes del cielo con gran poder y gloria. Y fijaos lo que dice ahora el verso 31, hermanos. Dice, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los 4 vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Por lo tanto, fijaos que aquí está diciendo que Cristo va a venir inmediatamente después de la tribulación. No antes de una tribulación de 7 años, como enseñan estos falsarios evangélicos, sino inmediatamente después de la tribulación. Va a enviar a sus ángeles y va a reunir a sus escogidos, como dice el versículo 31, fijaos. Y enviará a sus ángeles y con gran voz de trompeta juntarán a los escogidos de los 4 vientos de un extremo del cielo hasta el otro. ¿Qué es lo que significa esta expresión? De los 4 vientos. Pues significa de todos los 4 ángulos de la tierra, es decir, de toda la tierra. Todos los cristianos verdaderos que estén extendidos por toda la tierra, los ángeles los van a reunir. ¿Y dónde los van a reunir? Pues lo dice bien clarito. De un extremo del cielo hasta el otro. De un extremo del cielo. Es decir, que la reunión va a ser, hermanos, arriba, en la atmósfera. No en el tercer cielo, sino en el cielo, en este cielo azul que nosotros vemos. Ese va a ser el verdadero arrebatamiento de la iglesia. Pero la clave, fijaos que está en el versículo 29. Todo esto va a ocurrir inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. ¿Qué significa esto, hermanos? Pues que todos estos evangelistas, como Gigi Ávila, como Tim LaHaye, etcétera, 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 están engañando al mundo. Son iglesieros que están predicando una doctrina tremendamente peligrosa para aquellos que la creen. Allá ellos están predicando esa falsa doctrina que puede llevar a la perdición y puede llevar a la destrucción de muchos cristianos que realmente no están esperando la venida del Señor. Porque ellos lo que están esperando, como sabéis, es una venida secreta, que nadie la va a ver, que solamente pues, va a ser invisible, una venida de Cristo secreta antes de una tribulación de 7 años. Esa doctrina jamás es enseñada en la Biblia. Bueno, ya pasó para la razón. Si queréis aportar... Sí, también en Isaías 66:15 habla del rapto. Vamos a buscar Isaías 66,
versículo 15. Dice lo siguiente: porque he aquí que Jehová, o Yahvé, vendrá con fuego y sus carros como torbellino, para descargar su ira con furor y su reprensión con llama de fuego. Aquí viene con, ya en su segunda venida, el Mesías no viene como un mansito cordero, como se piensan, de que muchos de que viene aplicando juicio, pero directamente, y viene con muchísimo poder, a tal punto de que habrán multitud de terremotos, las ciudades se tambalearán como gelatina, se caerán los edificios, habrán maremotos, las islas se hundirán, todas las islas desaparecerán por la hecatombe terrible que va a venir en esos días. También en Primera de Tesalonicenses... Antes de ir a ese texto, quiero comentar, este texto que ha citado el hermano Francisco de Isaías, Sí. es muy importante, porque además fijaos cómo a Jesús se le llama Yahvé. He aquí que vendrá Yahvé con fuego, y sus carros como torbellino, carros voladores, carros de fuego, que va a venir en carros voladores. Está hablando de vehículos, sabéis que un carro es un vehículo volador, de fuego, sí. carros de fuego, y además se le llama Yahvé. Aquellos que niegan como los testigos de Jehová, el jehovismo atalayado, cuando niegan que Jesús es Yahvé, están mintiendo. En la Biblia Jesús, que es el que va a venir con llama de fuego, se le llama claramente Yahvé. No es el Yahvé máximo, supremo. Sabemos que el Yahvé máximo es el Padre, nuestro Padre Celestial, que es su nombre personal, pero a Jesús también se le llama Yahvé. El Padre y el Hijo tienen el mismo nombre. Clarísimo. Por ejemplo, mi difunto padre se llamaba igual que yo, se llamaba Justo Martínez. Yo me llamo Justo Martínez también. Sin embargo, somos dos personas diferentes, pero tenemos el mismo nombre. Pues algo parecido ocurre con Dios y Jesús. El Padre tiene un nombre personal, que parece ser que la pronunciación es Yahvé, no Jehová es un nombre falso. Y entonces Jesús también se llama igual. Y Él vendrá en sus carros de fuego. Va a venir con naves voladoras, le llamemos ovnis o como queramos, y en esas naves voladoras va a venir a invadir la tierra, con sus ángeles. En carro, lo dice bien claro el pasaje. Fijaos que además dice, y sus carros como torbellino. ¿Qué significa esto como torbellino? Que vendrán rápidamente, como un torbellino. Como un torbellino, o sea, desde el aire, desde el cielo. De una manera poderosa. Exactamente, de una forma Y poderosa. sustituyendo las nubes. Bueno, la gente se piensa que va a venir en nubecita de Nubecita de vapor algodón. de agua. Sí, Es ridículo eso. Entonces eran carros como torbellino. Fíjate, es como, dice cómo, lo asemeja al torbellino. Un torbellino viene rápidamente, Y arrasa. arrasando, así es. Entonces así va a ser la venida gloriosa de Cristo. Va a venir con miles y miles de carros voladores. La Biblia hay un pasaje también en Isaías que dice que los carros de Dios se cuentan por veintenas de millares. Por veintenas de millares. Hay miles y miles de carros voladores. Vehículos voladores que lo menciona la Biblia. Le podemos llamar como queramos. La Biblia los llama nubes voladoras, carros voladores o carros de columna de nube. Columna de nube, el Génesis, el libro del Éxodo habla de la famosa columna de nube, tenía forma de cigarro, que iba guiando al pueblo de Israel a través del desierto. De noche pues resplandecía, como si fuera un bombillón, y de día era una columna de nube. Y protegía al pueblo de Israel y le iba guiando en su trayecto por el desierto. Y esa es la nave en la cual iba el propio Yahvé, el Señor, que era Jesús, iba dentro de esa columna de nube guiando al pueblo de Israel. Así que la Biblia, hermanos, también habla claramente de vehículos voladores, se les da diferentes nombres, la columna, el fuego, los carros de Yahvé, las nubes voladoras, y Jesús vendrá en una nube de esas. ¿Qué dice? Mira, vamos, antes de dejar un momentito paso, Francisco, vamos a leer un solo pasaje, un minuto. Vamos a Lucas capítulo 21 y vamos a leer el verso 27, para que veamos cómo va a regresar el emperador del universo que es Jesús. Lucas 21, 27.
dicen, bueno, estas palabras las dijo Jesús en el famoso discurso del Monte de los Olivos, fue profético, es el último discurso que dio el Señor antes de que le mataran, lo dio en el Monte de los Olivos, en Jerusalén. Dice el verso 27, y entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con potestad y majestad grande, dice esta traducción. En una nube voladora, no en una nubecita de vapor de agua, eso es ridículo. Muchos iglesieros creen que Jesús vendrá en una nubecita de vapor de agua. Yo he visto dibujos, ilustraciones de Jesús viniendo encima de una nubecita de vapor de agua, Sí. eso es absurdo. Sí. Entonces esa no es la nube que menciona la Biblia. La Biblia habla de la columna de nube que era una nave voladora que durante 40 años guió al pueblo de Israel. No era una nubecita de vapor de agua. Pues en ese mismo tipo de nubes vendrá Jesús, el emperador del universo. Le llamamos el emperador del universo porque él es el rey de reyes. Entonces, al ser el rey de reyes, también se le puede llamar el emperador del universo. Fijaos, hermanos, que aquí efectivamente, en este pasaje que leyó Tito, dice, entonces verán al Hijo del Hombre, o sea, Jesucristo. Compárenlo con el de Isaías 66:15, donde dice, porque he aquí que Dios, o sea, Yahvé, vendrá con fuego y sus carros como torbellino. Es la misma persona. Estos no son pasajes, y en el mismo momento además, estos son pasajes que son unilaterales, son iguales. Va a venir la misma persona y en el mismo momento. Y fijaos que efectivamente, que es porque no es el Padre Todopoderoso el que viene, el que baja en ese momento, sino es Jesucristo. Y efectivamente, cuando baje en ese momento, ya viene con la iglesia que ha sido raptada momentos antes. Fíjense que en el Isaías 66, hemos leído el 15, pero lean el 16 para que vean, donde dice, porque Jehová, o sea, Yahvé, o sea, Jesucristo, porque en Éxodo 23:20 dice que mi ángel lleva mi nombre. Así es. Mi ángel lleva mi nombre, por lo tal, hay dos Yahvés. Esto suena a lo mejor fuerte, pero uno tiene que leer la Biblia y enterarse realmente de las mentiras que nos meten en las iglesias. Hay dos Yahvé, el Padre Eterno Todopoderoso y su Hijo. Y así como, un ejemplo, como Adán llevaba dentro de sí a Eva, porque de una costilla de Adán sacaron a Eva y a toda su descendencia, así también internamente dentro del Padre Todopoderoso Eterno existía ya Jesucristo, o sea, su ángel, el segundo Yahvé. Y fíjense que en el 16 dice, porque Jehová juzgará con fuego, con su espada a todo hombre, y los muertos de Jehová serán multiplicados. O sea, él ya no viene ya haciendo juicio. Y viene, claro, habiendo terremotos y desastres. Lógicamente, los que van a morir son los malos. Jesucristo y Dios Padre Todopoderoso no va a permitir que en toda esa catástrofe que va a ocurrir, la gente que Dios quiere que se quede en la tierra, que muera. Bueno, alguno puede morir, es posible que alguno muera, pero y lo resucite después en el milenio y le dé la vida eterna. Pero generalmente los que van a quedar en la tierra son las personas que Dios quiere que queden en la tierra después del juicio a las naciones. Ahora, fíjense también que en 2 de Tesalonicenses 1:10, dice, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha
ha sido creído entre vosotros. O sea que cuando venga en aquel día para ser glorificado, después que ocurra todo eso y Él se instale en el Monte de los Olivos, el cual se va a abrir en dos y se va a formar un valle allí, y en el valle del Sucot, ahí van a ser juzgadas todas las naciones. Y en ese momento vendrá con sus santos, o sea, y ya Él les llamará estos, mis hermanos más pequeños, que cuando haga el juicio, realmente lo que habrán son tres grupos, como dice Mateo 24 y 25. El grupo de las cabras, el grupo de las ovejas y este grupo, mis hermanos más pequeños, que realmente es la iglesia de Jesucristo y son los que han sido raptados. Y estaremos, si Dios, si con su favor y su misericordia, con Él eternamente, per seculum seculorum, eternamente con el Señor. ¿Quiere decir algo? Sí, el texto ese que ha leído de Isaías, cuando dice que vendrá el Señor y ve con fuego, en llama de fuego, para juzgar. Fijaos cómo ese pasaje de Isaías, si lo tienes ahí, si Sí. lo puedes leer, ¿no? Sí, sí. Porque Jehová, o Yahvé, juzgará con fuego y con su espada a todo hombre. Vale, fíjate, hasta ahí. Ahora si nos vamos al pasaje de segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, y leemos el versículo 7 y el versículo 8, fijaos lo que dice. Y a vosotros, está hablando a los cristianos, que sois atribulados. Fijaos cómo los cristianos tienen que pasar por tribulación. Amén. Daros reposo con nosotros. ¿Y cuándo? ¿Cuándo sucederá esto? Cuando se manifieste el Señor Jesús del cielo con los ángeles de su poder. Fijaos, y ahora fijaos lo que dice el verso 8, que coincide exactamente con lo que dice esa profecía de Isaías que ha leído antes el hermano. En llama de fuego, para dar el pago a los que no conocieron a Dios ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué significa esto? Que ese Señor Yahvé que aparece en el libro de Isaías, en esa profecía, es el mismo Señor Jesucristo. Los jehovinos atalayados, los testigos de Jehová, están mintiendo cuando dicen que Jesús no tiene el nombre de Yahvé, cuando Jesús dicen que no es Yahvé. Ellos dicen que Yahvé solamente hay uno, que solamente hay un Dios llamado Yahvé. Eso es falso. La Biblia habla claramente de dos entidades divinas, de dos personas divinas, que se les llama igual, se les llama Yahvé. Uno es el Yahvé Todopoderoso, el Padre Celestial, y el otro es el Hijo de Dios, es Jesús, el cual vendrá en llama de fuego para juzgar con su espada a todas las naciones, como dice esa profecía que ha leído el hermano, o como dice esta del apóstol Pablo, que vendrá en llama de fuego para dar el pago. Jesús vendrá para pagar, para retribuir a los cristianos, a sus discípulos, a los cristianos, dar la recompensa. El Señor vendrá a pagar a cada uno según sus obras y para retribuir a aquellos que maltrataron, que persiguieron a los verdaderos cristianos, es decir, a la Iglesia de Cristo. Antes ha mencionado Francisco el pasaje de Mateo 25, el Señor va a poner sus ovejas a su derecha y los cabritos, los cabrones a la izquierda. Y dirá, benditos de mi Padre, les dirá a los de la derecha, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, estuve en la cárcel y me visitasteis. ¿Y qué le responderán las ovejas? Señor, ¿cuándo te vimos en la cárcel y te fuimos a ver? ¿Cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer? Pues por cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. O sea, todo lo que hagamos a los verdaderos, todo lo que hagan a los verdaderos cristianos es como si se lo hicieran al propio Jesús. Entonces, como ha dicho antes muy bien Francisco, el hermano Francisco, el Mateo 25 habla de tres grupos, que son las ovejas, las cabras y los hermanos pequeños de Jesús. Esos son los tres grupos que menciona el Mateo 25. Los hermanos pequeños de Jesús somos los cristianos, Jesús es nuestro hermano mayor, y las ovejas, ¿quiénes eran las ovejas? Pues son esas personas que tienen humanidad, que tienen misericordia, que no hace falta que sean cristianas. Hay muchos que no son cristianos, que son paganos, por ejemplo, y tienen una gran humanidad, como los paganos de la isla de Malta, que dice Mateo, que dice Hechos capítulo 28. El apóstol Pablo dice que naufragaron en el mar Mediterráneo y llegaron a una isla. Y los habitantes, los que vivían en esa isla pequeñita, que es una isla muy pequeñita que está en el centro del Mediterráneo, pues dicen que tenían que mostrar una humanidad fuera de lo común.
Y ojo, eran paganos, no eran cristianos. Lo cual significa que se puede ser una oveja del Señor y no ser cristiano. Se puede ser pagano y mostrar misericordia hacia los cristianos. Eso es importante. Hermano, eso de que la tribulación durará 7 años, eso no tiene ninguna sustentación bíblica, Eso es. debido a que la palabra no dice que durará 7 años, dice que durará 3 años y medio, o sea, 1260 días. Muy claro lo explica la palabra. Entonces, ¿por qué estos mal llamados predicadores y algunos teólogos dicen que va a durar 7 años? ¿De dónde se inventan eso? Según algunos han dicho, hubo en Estados Unidos una señora llamada Margaret MacDonald, no sé si me estoy refiriendo bien. Sí, Sí, Madonna. MacDonald McDonald's, sí. dijo de que eso fue una revelación que se le dio, y a partir de ahí eso se extendió, esa supuesta revelación, porque yo no sé qué revelación más rara, porque esa revelación ha puesto a contradecir al Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo allá dice que son 1260 días, o sea, 3 años y medio que va a durar la gran tribulación. Entonces está poniendo al Espíritu Santo a contradecirse. Entonces de ahí proviene esa doctrina falsa, que es más falsa que Judas, como dices tú, y de ahí ya se ha ido propagando, y ya están desechando lo que dice la palabra para tomar esa doctrina. Sí, el pretribulacionismo parece ser, otros dicen que proviene de un jesuita que se llamaba Lacunza, que vivió en el siglo XVII, que dicen que por ahí procede el pretribulacionismo. Otros incluso pretenden basar la doctrina del pretribulacionismo en escritos de un tal Efraín el Sirio, que era un padre de la iglesia del siglo IV. Entonces hay un versículo, hay un pasaje de Efraín el Sirio que dice que la iglesia será llevada al Señor antes de la tribulación. Eso es cierto, eso lo escribió en el siglo IV Efraín el Sirio. Pero ojito, ahí Efraín el Sirio no estaba enseñando el pretribulacionismo. Efraín el Sirio lo que estaba diciendo es que la iglesia va a ser llevada al Señor antes de la ira de Dios. Y bien, respecto a lo que ha dicho el hermano Florian, los pretribulacionistas pretenden basar la doctrina de una tribulación de 7 años, la pretenden basar solamente en un versículo de la Biblia. Ojo, en un versículo. ¿Qué versículo es ese? A ver si sabéis qué versículo pretenden basar la doctrina del pretribulacionismo los evangelistas pentecostés. Bueno, En Daniel 9:27. Daniel 9:27, que dice lo siguiente, vamos a leerlo. Sí. Esta es la Reina Valera antigua, o sea, lo dice de diferente forma como lo dices. Dice, y en otra semana confirmará el pacto a muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, y esto hasta una entera consumación. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Bien, y yo pregunto, en este versículo 17, donde se habla de una tribulación de 7 años, aquí está hablando evidentemente de una semana de años. Se habla de 7 años, es verdad. Pero yo pregunto a estos falsos evangelistas, ¿dónde dice aquí que esos 7 años era un periodo de tribulación? ¿Dónde lo dice? En ninguna parte. En ninguna parte. O sea, en las librerías evangélicas, ustedes compran libros de profecía bíblica y se habla de la famosa tribulación, como yo estaba viendo esta mañana en televisión, un documental, El rapto y la tribulación, en Canal Historia. Y salían hablando, hay diferentes evangélicos de pacotilla, evangelistas, como Tim LaHaye, etc., pues diciendo, es que la Biblia habla de una tribulación de 7 años. Y yo les pregunto, ¿dónde habla la Biblia de una tribulación de 7 años? En ninguna parte. Aquí está hablando de que el Mesías que habría de venir, el príncipe Mesías, confirmaría el pacto con muchos durante una semana, es decir, durante 7 años. Ahí no se habla de ninguna tribulación, de que dure 7 años. Y en el Nuevo Testamento, ¿dónde se habla de una tribulación de 7 años? En ninguna parte. Se habla, como antes ha dicho el hermano Florian, de un periodo de 1260 días, de 3 años y medio de tribulación, durante el cual los santos, los cristianos, van a ser perseguidos. Vamos a leer la profecía. Mira, vamos a Apocalipsis, capítulo 13,
Y si leemos en el verso 5, veremos cuánto va a durar la tribulación. Eso de una tribulación de 7 años es una burda mentira, inventada por estos falsos evangelistas que se hacen pasar por pastores, por evangelistas, y no tienen ni idea, realmente ni idea de la profecía bíblica. Veamos cuánto va a durar la tribulación contra los santos. O el gobierno mundial, es un gobierno mundial de la bestia que va a tener un periodo concreto de tiempo. Es en el capítulo 13, versículo 5, dice: y le fue dada boca que hablaba grandes cosas, está hablando de la bestia, y blasfemias, y le fue dada potencia de obrar durante 42 meses. Aquí lo podéis ver. Versículo 5. Y le fue dada potencia de obrar durante 42 meses. Y luego fijaos lo que dice en el verso 7. Y le fue dado hacer guerra contra los santos y vencerlos. También le fue dada potencia sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Es decir, que durante esos 42 meses la bestia va a gobernar a las naciones, el mundo, y va a hacer la guerra a los santos. 42 meses, ¿cuánto tiempo es? ¿Son 7 años, 42 meses? No, son 3 años y medio. Ese es el periodo de tribulación que va a durar el gobierno mundial de la bestia y va a perseguir a los santos. De modo que cuando oigan ustedes esa doctrina de una tribulación de 7 años, cuando la lean en esos famosos libros evangélicos, sepan que eso es falso. Eso es falso, es un tremendo error. Los evangélicos, cuando vean que el arrebatamiento no ocurre, no van a tener ni idea, no se van a enterar de quién es el falso Mesías. Porque claro, de cómo se están esperando que la iglesia va a ser arrebatada antes de la venida del falso Mesías, pues ni se van a enterar quién es el falso Mesías. Como no va a firmar ningún pacto de 7 años con Israel, no va a quebrantar ningún pacto, eso es lo que les han enseñado durante tantos años, pues totalmente están ciegos en cuanto a profecía bíblica. No tienen ni idea de lo que enseñan. Entonces, con mucho cuidado con los libros evangélicos que venden en esas librerías, con los libros de profecía bíblica. Yo he leído decenas y decenas de libros evangélicos de profecía bíblica cuando yo era evangélico. Yo fui muchos años evangélico. Y lo que más me gustaba eran los libros de profecía. Pues en el 99% de esos libros enseña esa doctrina. De modo que no se dejen engañar por esa doctrina de una tribulación de 7 años, ni de un arrebatamiento antes de esa tribulación de 7 años. Porque es una de las doctrinas más peligrosas para todos aquellos que la creen. ¿Queréis aportar algo, hermano? Sí, bueno, efectivamente, en Daniel 9:27 dicen de que vino a hablar de un nuevo pacto, y eso es mentira. Lo que Cristo, cuando se le reveló a Daniel, lo que vino fue a confirmar el nuevo pacto. Él confirmaría un nuevo pacto, y efectivamente, y todavía no reveló el gran misterio que era, de cuál iba a ser su verdadera iglesia. Ese gran misterio que solamente lo reveló cuando Cornelio fue confirmado como la primicia en la conversión de los gentiles. Todo esto, los judíos creían que ellos eran el pueblo exclusivo, que ellos tenían la exclusividad de Dios y la exclusividad de la salvación. Por esto han tergiversado tanto las escrituras, porque ese gran misterio de que quién era realmente la iglesia del Señor no se reveló sino hasta el mismo Pedro, cuando tuvo la revelación de la alfombra que se le apareció, que le decían: Pedro, mata y come. El mismo Pedro se escandalizó, él no podía creer que esa revelación del propio Jesucristo fuera a decirle que fuera hacia los gentiles, porque los gentiles eran parte de su pueblo. No lo podía creer, a tal punto que el Señor Jesús pues le dio una orden de mando: anda y ve a esta casa, porque le costaba. La revelación que tuvo también Pablo fue esa. Cristo directamente
se le reveló a Pablo y le dijo cuál era su ministerio hacia los gentiles. Por lo tanto, en el pueblo judío no cabía en la cabeza de que los gentiles, nosotros, pudiéramos tener la salvación. Como tampoco cabe todavía en la cabeza, en muchas iglesias que son mesiánicas, que en el fondo cuando uno las estudia bien, uno se da cuenta que no son cristianas, porque hablan de Jesucristo, de Yoshua HaMashiach, y muchos Yoshua HaMashiach, pero lo único que creen es en la Torá, o sea, en el Antiguo Testamento, y mezclan y dicen que Jesucristo es el Dios Padre, que es la misma persona, y que se llama Yoshua HaMashiach y que es la misma persona. Cuando uno escarba un poquito profundamente en esa enseñanza, uno se da cuenta de que realmente no son cristianos, no creen en el sacrificio que hizo el Hijo de Dios de venir a la tierra y morir por nuestros pecados. Y esa es otra mentira, y esa mentira ya viene desde antiguo, viene ya desde la época de la sinagoga de Satanás. Entonces, claro, ellos dicen también que no, porque por ahí dicen que los judíos mataron a Jesús, y eso es una mentira. Dicen, porque Jesús murió es por nuestros pecados, y porque Él puso su vida. Sí, Él puso su vida, pero quien le dice Stoikov, cuélguenlo del madero, fueron los judíos los que influyeron en el poder, la primera potencia mundial de aquella época, que era Roma, y claro, Pilatos, para no buscarse problemas, no tuvo más remedio que firmar la sentencia de muerte. Pero realmente quien manda a matar a Jesucristo realmente fueron la sinagoga de Satanás, grupos de judíos que no creyeron en Él, pero es que todavía no creen en Él. Están dándole vueltas a las Escrituras, y haciendo un híbrido, una mezcla de Nuevo Testamento con Antiguo Testamento, pero falsificando a Jesucristo. Realmente le están dando un nombre y dicen Yahshua HaMashiach, y llaman también Elohim, y llaman a Elohim cuando Elohim significa dioses, en plural. Entonces ellos dicen que Dios es Elohim. Pero un momento, si Dios es Elohim, estamos de acuerdo que Elohim es Dios, pero el Padre y el Hijo, eso forman a Elohim, el Padre y el Hijo, y el Espíritu Santo de ellos es el Espíritu de ellos. Efectivamente, no son tres personas, son dos personas, el Padre y el Hijo, y el Espíritu Santo es el Espíritu que hace la obra en la tierra. Por lo tanto, estudiemos las Escrituras, seamos muy cuidadosos con las Escrituras, no creamos a todo viento de doctrina, a cualquier persona que porque tiene un título muchas veces de pastor o de siervo de Dios, que se hacen llamar X, o porque ya cuando la persona dice yo porque en el nombre de Jesús, o porque yo abro la Biblia y digo, siempre hay que estudiar las Escrituras y confrontar no solamente con una Biblia, con varias Biblias, porque las Biblias también tienen errores de traducción, y confrontar todo lo que vamos oyendo con las Sagradas Escrituras, porque estamos en últimos tiempos, hermano, y el enemigo está como león rugiente, desesperado, engañando a todo el mundo, engañando a quien puede, para meter en los cerebros falsas doctrinas. Lo mismo que en el tema del pretribulacionismo, como han tergiversado a Daniel 9:27, y donde Jesús simplemente dijo que confirmaría el pacto,
y él recalca que él es el mediador entre el Padre y nosotros. Jesucristo es el medio que usa el Padre, el mediador. Y además, disculpa, hermano Francisco, Sí. dice que a la mitad de la semana, dice la profecía de Daniel 9:27, a la mitad de la semana haría cesar el sacrificio. de la Amén, sí, ofrenda. Señor. Y yo pregunto, Jesús efectivamente murió a la mitad de la semana, porque su ministerio, como sabéis, duró 3 años y medio, es decir, la mitad de una semana, y además murió un miércoles, que es justo la mitad de una semana, la mitad. Dice, haría cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿Qué significa esto? Pues muy sencillo. Con la muerte de Jesús, dentro del plan de Dios, para Dios, los sacrificios de animales que se hacían en el templo de Jerusalén cesaron. Sabemos que los judíos, pues después de la muerte de Jesús, siguieron ofreciendo sacrificios de animales, pero para Dios ya no tenía ningún valor, porque cesaron para Dios. Dentro del plan de Dios, esos sacrificios y esas ofrendas cesaron con el sacrificio perfecto de Jesús, del Hijo de Dios, del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cesaron los sacrificios y las ofrendas, cumpliéndose así esa profecía de Daniel capítulo 9, verso 27. Por lo tanto, fijaos, esto es muy importante. Daniel capítulo 9, la famosa profecía de las 70 semanas, no habla de ningún anticristo. Los evangelistas estos de pacotilla están aplicando profecías que se están aplicando a Jesús, las están aplicando a un hipotético anticristo. Y Daniel capítulo 9, la profecía de las 70 semanas, no aparece el anticristo por ninguna parte. Sin embargo, pues en las iglesias evangélicas enseña que un anticristo vendrá, firmará un pacto de 7 años con la nación de Israel, a la mitad de la semana romperá el pacto. ¿Pero dónde enseña eso Daniel capítulo 9? ¿Dónde enseña eso la profecía esa de las 70 semanas? ¿Dónde se habla de un pacto roto? En ninguna parte. Dice que hará cesar el sacrificio de la ofrenda, pero no se dice que el pacto será roto. O sea, eso de un pacto quebrantado, un pacto roto, eso es un invento. Eso es una invención de los falsos evangelistas, de los falsos maestros en profecía bíblica. Diremos nombres como Tim LaHaye, es un famoso escritor de profecía bíblica, que ha escrito muchos libros y que se ha forrado de dinero pues a costa de predicar esta burda mentira al mundo entero. Pues enseñan siempre esa mentira de que vendrá un anticristo que hará un pacto de 7 años. Esa doctrina jamás aparece en la Biblia. O sea, vosotros no vais a ver en la Biblia jamás a un anticristo firmando un pacto de 7 años y rompiéndolo a la mitad de los 7 años. El Apocalipsis no enseña eso. Que el Apocalipsis es el principal libro profético de la Biblia. Y nunca se habla de un anticristo firmando un pacto, haciendo un pacto de 7 años. O sea, yo reto a todos estos evangelistas famosos, mundiales, estos falsos evangelistas, a que me digan dónde enseña el libro del Apocalipsis, por ejemplo, que es el principal libro de la Biblia profético, dónde se habla de un anticristo firmando un pacto de 7 años. ¿Dónde? A ver, digan ustedes dónde aparece esa doctrina en el libro del Apocalipsis. En ninguna parte. Ustedes están mintiendo. Ustedes con sus libros basura, con su literatura basura, con sus falsos conceptos teológicos y proféticos, están engañando y han engañado a millones y millones de personas. Ustedes lo que tienen que hacer es arrepentirse, abandonar esas falsas y diabólicas doctrinas y creer realmente lo que dice la profecía bíblica, la cual ustedes están rechazando. Están rechazando y han llevado al extravío y al error a millones y millones de personas, como yo era uno de ellos. Yo cuando era evangélico, pues también durante muchos años creí en esa doctrina, de que vendrá un anticristo que hará un pacto de 7 años y lo quebrantará a la mitad de los 7 años. Esa es una de las mayores fábulas, cuentos, fábulas mentirosas que se puedan inventar. Que ya lo profetizó Pablo. Dice que los posteros, dice que apartarían sus oídos de la verdad y se volverían ¿a dónde? Dice, a las fábulas, a los cuentos. Una fábula es un cuento mentiroso. Pues lo dicen en claro. Es una profecía que se ha cumplido, que se está cumpliendo actualmente. Apartarán sus oídos de la verdad. ¿Qué es la verdad? ¿Qué dice la Biblia de la verdad? Tu palabra es verdad. Las Sagradas Escrituras es la verdad. Apartarían sus oídos de la verdad, como están haciendo todos estos falsos evangelistas y falsos pastores, para volverse a las fábulas, a los cuentos, como es el cuento del pretribulacionismo, como es el cuento de un anticristo haciendo un pacto de 7 años con Israel. Son cuentos, fábulas mentirosas. No crean ustedes en esas mentiras. Han sido engañados por Satanás. Ustedes, evangélicos que dicen creer en la Biblia, ustedes no creen realmente en la Biblia. Ustedes tienen la Biblia, pero no creen en ella.
Y ese es el problema de los evangélicos, de las sectas evangélicas, especialmente de las pentecostales, que tienen la Biblia, que suelen leer la Biblia, pero no creen realmente en la Le Sagrada. creen a sus pastores. Creen sus pastores en sus tradiciones, como la tradición del Dios Trino, del falso Dios Trino. Ellos dicen que la Trinidad está basada en la Biblia. ¿Cómo que la Trinidad está basada en la Biblia? ¿Cómo que el Dios Trino se puede basar en la Biblia? ¿Dónde enseña la Biblia que Dios sea trino? ¿Dónde? A ver, falsos pastores, falsos evangelistas. En ninguna parte. La Biblia nunca dice que Dios sea trino. Ni la palabra Trinidad aparece en la Biblia, ni el concepto teológico de un Dios trino aparece en la Biblia. Es una burda mentira del diablo. Si algún hermano, ¿queréis aportar algo, hermanos? Sí, quiero aportar un poquito. Sí. Estoy leyendo que efectivamente Jesucristo, y eso se puede comprobar en la Biblia, murió. Efectivamente, Cristo hizo el sacrificio, que fue el último sacrificio que cuando dio su vida y su sangre. Y realmente Cristo murió en la semana 69 y media. Cuando se cumplió la semana de Daniel, en la semana 69 y media fue cuando murió Jesucristo. Y dice que y está en las profecías, porque lo dice en Daniel, que el Mesías vendría en la semana 69. En la semana 69 vendría el Mesías. Y 3 años y medio después fue que murió Jesucristo. 3 años y medio después de que se presentó Jesucristo como el Mesías y le bautizó Juan el Bautista. Lo mismo que durará la tribulación. Efectivamente, lo mismo que durará la tribulación. La gran tribulación. La gran tribulación, exacto. Sí. Esto se prueba cuando Juan escribe 4 Pascuas ocurridas durante esos 3 años y medio del ministerio de Jesús. Juan, en el capítulo 2, no lo voy a leer porque nos vamos a extender mucho, pero anótenlo ustedes. Juan 2, versículo 13 y Juan 5, versículo 1, y Juan 6, versículo 4, y Juan 13, versículo 1, habla de esto, está hablando de las Pascuas, de las fiestas de Pascua que ocurrieron hasta el momento en que Jesucristo fue sacrificado. Eusebio, un historiador cristiano del siglo IV, lo recalcó diciendo: el periodo completo de la enseñanza de nuestro Señor y la operación de milagros se dice que fue de 3 años y medio, lo cual es la mitad de una semana. Juan el evangelista aclara este punto. Jesús en el Nuevo Testamento ya tenía su tiempo predeterminado, cuando moriría. Esto lo podéis comprobar en Juan 7:6, en Mateo 26:18, en Juan 17:2 y en Mateo 26:45. Realmente Jesucristo lo que vino es a cumplir las Escrituras. En Juan 5:1 no se menciona la fiesta, pero lo que dice en Juan 4:35 acerca de los 4 meses es posible ver que era la época de la Pascua. Cuando Jesucristo murió, estaban en las fiestas de las Pascuas en Jerusalén. Entonces, generalmente, en lo que dice realmente Daniel 9:27, es que realmente el Mesías lo que vino fue a confirmar ese pacto de 7 años, a confirmar 3 años y medio de pasar Jesucristo en su ministerio por la tierra, y luego 3 años y medio más en que sus discípulos hablaron e hicieron su ministerio en Jerusalén, para luego entrar nosotros, los gentiles. Cuando se acabó ese periodo de esa semana en aquella época, fue cuando comenzó la época, la iglesia de los gentiles.
Muchos dirán, no, la iglesia de los gentiles empezó en Pentecostés. No. En Pentecostés se hablaba de los judíos nada más, no se hablaba de los gentiles. En Pentecostés se hablaba de que los judíos serían salvos si creían en el sacrificio de Jesucristo, pero no de los gentiles. Realmente, de los gentiles se empezó a hablar después de la conversión de Cornelio. Fue cuando se empezó fue cuando comenzó, por así decirlo, la iglesia hacia los gentiles, que después Pablo se viene a Roma y empieza a extender esa iglesia. Bueno, hay más cosas, pero podemos dejarlo para otro día. Sí, bueno, respecto a lo que ha dicho efectivamente, durante esos 3 años y medio Jesús estuvo predicando, esa es la primera mitad de la semana, y la segunda parte, los otros 3 años y medio, también en cierta forma Jesús estuvo predicando a través de sus apóstoles, solamente Israel, porque fijaos que los apóstoles, después de la muerte y resurrección de Jesús, solamente predicaron a los judíos el evangelio. Comenzaron a predicar a los gentiles, ¿sabéis? Cuando Pedro predica el evangelio a Cornelio, al soldado romano Cornelio, que aproximadamente dicen los historiadores que debió ocurrir como 3 años y medio después de la muerte de Jesús. Es decir, que ahí se cumplen los 7 años. Se predica el evangelio al romano Cornelio y a su familia, y ahí es donde se confirma el pacto durante 7 años. Y es cuando los gentiles comienzan a entrar en Y después él. Pablo lo extendió por todo. Y ya Pablo, Por todo exactamente, el Señor elige a Pablo para llevar el evangelio a todas las naciones. Entonces, esto es importante, ya con esto vamos a terminar la tertulia de hoy, hermanos. La profecía de las 70 semanas está cumplida en su totalidad. No hay ninguna semana de 7 años para el futuro, como dicen estos falsos evangelios. O sea que el tiempo se detuvo ahí. Los 490 años. Dice que ahí se detuvo en las 69 semanas y que todavía quedan 7 años. Separan la semana 69 de la semana 70 y dicen que hay un periodo de más de 2000 años, lo llaman el gran paréntesis, lo llaman ellos, y en esos 7 años son para el futuro, cuando un anticristo vendrá y hará un pacto de 7 años con Israel. Eso es una de las mayores fábulas mentirosas que se puedan enseñar. Es mentira. La profecía de las 70 semanas, hermanos, amigos, está cumplida en su totalidad. Ya no queda por cumplirse ninguna semana. Jesús ya vino, es el Mesías príncipe que habría de venir, confirmó el pacto con muchos, a la mitad de la semana fue muerto e hizo cesar los sacrificios y ofrendas. Porque dentro del plan de Dios, los sacrificios de animales dejaron de tener validez. Por lo tanto, ya con esto acabamos, no se dejen engañar por todos estos libros de profecía bíblica, documentales, películas, que enseñan esa doctrina del pretribulacionismo y de un anticristo futuro que hará un pacto de 7 años. Es una fábula mentirosa, amigos. Así que bueno, ya vamos a acabar ya la tertulia bíblica de hoy, hermanos. Esperemos que a ustedes les haya interesado, les haya gustado y que les haya abierto un poquito los ojos pues, sobre estos asuntos proféticos que hemos estado analizando. Bueno, pues vamos a acabar ya, hermanos, la tertulia de hoy. Vamos a acabar pues dando las gracias a Dios por esta charlita, esta tertulia bíblica que hemos tenido. Y ya esperamos a los que vean este vídeo que lo que hemos estado hablando aquí, el hermano Francisco, el hermano Florian y yo, pues les sea de edificación y les sea de bendición. Lo que hemos estado diciendo está basado únicamente en las Sagradas Escrituras. No hemos estado diciendo nada pues que esté basado en la tradición iglesiera, solamente lo que está basado en las Sagradas Escrituras. Si nosotros retamos a cualquier evangelista, a cualquier pastor, a que intente rebatir, refutar lo que hemos estado diciendo aquí los hermanos. Se puede comprobar 100%. Se puede comprobar. O sea, lo que hemos estado diciendo es la pura realidad, la pura verdad, es lo que enseña la Biblia. Así que bueno, nos vamos a despedir, dando las gracias a Dios. No sé, hermano Francisco, ¿quieres despedirnos en una oración? Bueno. Y ya nos... Sí, Padre amado, gracias por la oportunidad que nos da, Señor, de darnos este tiempo y estos medios técnicos, Señor, para poder hablar de tu palabra y para poder estudiar y escudriñar realmente las Escrituras. Gracias, Señor, te damos para que estas personas que están viendo este vídeo, Señor, tócalos con tu Espíritu Santo, Señor. Tócalos con tu Espíritu Santo para que ellos rompan con las mentiras del diablo que se ha encargado
de regar por todo el planeta, tergiversando las Sagradas Escrituras, Padre amado. Mandamos bendiciones a todas las personas que vean este vídeo y le pedimos al Padre Eterno y a su Hijo, al Señor Jesucristo, que esté junto a ellos para que realmente entiendan y puedan discernir con claridad la belleza que es la Sagrada Escritura y la esperanza de vida que nos da. Gracias, Señor, y nos despedimos hasta el próximo video. Un abrazo a todos, felicidades del hermano Tito, del hermano Florian, de Flori y de todo el grupo que no ha podido venir. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Así Hasta sea. luego. Amén. Amén. Así sea. Nos vemos en el próximo vídeo, amigos.